Hola, muy buenas, Nerea. Hola Raquel, Bienvenida de nuevo. muchas gracias. Hoy nos vas a hablar del miedo. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo, eh? Yo digo, no tengo miedo a nada. Oye, pues sí, todos tenemos miedos. Es una emoción básica, ¿verdad? Que nos Justo, permite, pues eso, adaptarnos, sobrevivir. Y hoy nos traes toda la información para que sepamos identificarlos, sepamos qué es identificarlos y cómo transitarlo también, que es justo, importante. exacto, desde Muy ahí. bien, pues A adelante. veces, ¿no? Cuando hablamos de miedo, lo primero que se nos viene a la cabeza es un niño. Los Ujú. niños tienen miedo Claro, y claro, esto es claro. súper evidente y está genial. Y muchas veces, ¿no? Es como que a ellos sí los acompañamos o sí les permitimos mucho más estar en el miedo, ¿no? Pero Mm, el miedo no es solo un sentimiento de la infancia, sino que en realidad nos acompaña durante todas las etapas, ¿no? ujú. La verdad es que el miedo no desaparece, se transforma. Quizá en la infancia se manifiesta de una manera o ante ciertas cosas y conforme vamos creciendo, pues ese miedo se transforma y se redirige, ¿no? O se redefine en otros sentidos, ¿no? Ujú. Pero ¿quién no ha tenido alguna vez miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo a lo desconocido, al rechazo? Entonces sí, el miedo también nos acompaña en la adultez. Muy Hoy bien. vamos a hablar, ¿no? De qué es el miedo y por qué existe, ¿no? En realidad, Ujú. el miedo, pues como decíamos, es una emoción universal y además es de las más antiguas, ¿no? Porque su propósito es muy simple y es protegernos. Totalmente. El hombre de las Supervivencia. cavernas, ¿verdad? Ya tenía que sentir miedo. Yo esto, vamos, siempre lo Exacto. digo. Claro. Yo a veces lo explico, ¿no? Es esa alarma que se enciende que nos Ujú. dice, ten cuidado, ¿no? Ok. Y en realidad, pues si nos remontamos, ¿no? A la prehistoria, ¿no? Cuando pues caminando quizá por la sabana de repente se aparecía un león, pues evidentemente, ¿no? Nuestro cuerpo reaccionaba frente a esto, nuestro corazón se acelera, Ujú. nuestros músculos se tensan y entonces pues decides salir corriendo, ¿no? Es como Ujú. tu cuerpo te avisa de hay un peligro, tienes que reaccionar, tienes que protegerte y tienes que sobrevivir. Ujú. Pues Ujú. en realidad, ¿no? Esto todo sucede gracias, ¿no? A una de nuestras estructuras del cerebro, que es la amígdala, ¿no? Que ella pues detecta las amenazas, se activa y nos envía todos estos inputs a nuestro cuerpo para que reaccionemos de una determinada manera para ponernos a salvo, ¿no? Ujú. Y bueno, pues vemos que en realidad es súper útil, pero que a veces, si se activa de una manera desproporcionada, desmedida o ante un peligro no real, pues puede llegar, ¿no? A limitarnos en realidad. Claro. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo, ¿no? Cuándo realmente me está limitando o cuándo realmente me está protegiendo y vamos a también ver cómo podemos hacer o qué podemos hacer para también enseñar a nuestro propio cerebro a regularse de una determinada manera, ¿no? Claro, Porque, porque no olvidemos que un miedo también desbordado nos puede llevar a la ansiedad, que por exacto. cierto, también aprovecho, tenemos un capítulo también para la ansiedad que conecta, ¿no? Todos esos miedos desbordados, ¡pumba! Se puede presentar como una sintomatología, llevarnos a la ansiedad y ser ya muchísimo más complicado de gestionar. Por eso Exacto, es como antes, me doy cuenta, el miedo está presente, está ahí y nos vas a dar ahora luego herramientas exacto. para esa regulación, ¿eh? Para que no llegue a desbordarse. Sí, exacto, porque a veces también desde ahí, claro, nuestro cerebro nos está enviando señales. Si yo no hago caso a estas señales y lo Ujú. bloqueo o hago como que no está, pues esas señales se agudizan, se redirigen, ¿no? Y pues puede aparecer, ¿no? La ansiedad Ujú. como consecuencia de un miedo en realidad desbordado. Muy bien, muy bien. Em, Fijaos, ¿no? En realidad nuestro cerebro a veces reacciona de la misma manera como si tuviésemos a un león, cuando de repente no envío un mensaje porque hay que miedo, si lo envío, lo que me va a decir, lo que no me va a decir, y claro, pues ahí vamos a ir teniendo que ir regulándonos poco a poco. Y Ujú. como decíamos, ¿no? Si el miedo es una alarma que se enciende y nos dice cuidado, quizá en algunas ocasiones simplemente es un cuidado, no significa no lo hagas, significa hazlo con precaución, teniendo cuidado, Ujú. pero hazlo. Ujú. Y eso también, ¿no? Nos va a llevar a que, bueno, pues estos miedos que a veces son aprendidos y que por determinadas experiencias, ¿no? Hemos ido adquiriendo, podemos desbloquearlos y podemos reaprender, ¿no? Que, Muy bueno, que bien, no hay un peligro y que puedo hacerlo y que soy capaz también. muy bien, muy bien. ¿Qué tipos de miedos hay, no? En función también de cómo nos afectan, podemos hacer una clasificación. Ujú. Digamos que el primer tipo sería si lo que decíamos, ¿no? Si hay un peligro real
o si el peligro es irreal, ¿no? Pues, por ejemplo, si realmente, ¿no? hay un peligro, que hay un león que nos está persiguiendo, ¿no? Que se active, pues el peligro es real y nos estamos protegiendo, ¿no? Pero si está basado, ¿no? en pensamientos imaginarios o desbordados o irreales con la situación actual que estamos viviendo, pues quizá ahí el miedo ya sería irreal. No existe un peligro, sino que he elaborado yo toda una serie de pensamientos acerca de una situación que no tenía ese componente emocional y que por mis experiencias, por mi memoria, pues quizá le he añadido este componente, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, muchas veces vemos, ¿no? en consulta el miedo a volar, ¿no? Cuando el avión realmente es uno de los métodos de transporte más seguros. Quizá ahí hay una serie, ¿no? de pensamientos que me han llevado a generar este miedo. Entonces, pues hay que trabajar para reaprender esto. Claro. Otra de las clasificaciones sería según su normalidad, ¿no? Decimos normal porque es adaptativo, ¿no? Hay un peligro real, aparece mi miedo, es adaptativo en función de también la duración, ¿no? Y los estímulos a los que nos estamos relacionando. Y de repente, pues ese miedo se regula y yo ya soy capaz de continuar. Y sería patológico cuando pues es desmedido para la situación que se está viviendo en realidad, ¿no? Cuando nos está limitando y estamos dejando de hacer o dejando de relacionarnos de determinada manera con algo que realmente, pues bueno, no tiene tanto potencial desde ahí. Ahí, ¿no? Por ejemplo, una herramienta que ya podemos poner en marcha, ¿no? sería la observación consciente, ¿no? Preguntarte, ¿mi miedo es proporcional a lo que estoy viviendo ahora mismo? ¿Me está protegiendo o me está limitando? Y desde ahí ya poder dar los siguientes pasos para regularnos. También en función del nivel de adaptación, ¿no? Donde esté ese miedo, ¿no? Si es un miedo físico que, por ejemplo, está relacionado con el daño a nivel corporal, pues sería, ¿no? ese miedo físico, como por ejemplo miedo a ir al médico, miedo a ir al dentista. Si es a nivel social, ¿no? Pues miedo al ridículo o al juicio de los demás, a lo que estarán pensando los demás, que puede también, ¿no? derivar quizá en esa fobia social, como decíamos, ¿no? el miedo desbordado me lleva también a esa ansiedad. O metafísico, ¿no? de origen más interno, pues puede estar ligado, ¿no? a estados depresivos, quizá también desde ahí. Y en función también un poco de cómo sea el miedo, pues ya vamos a ir teniendo pequeñas señales y pequeñas estrategias para ir afrontándolo poco a poco. Luego incluso pueden aparecer otros miedos, ¿no? en la adultez, como por ejemplo el miedo ante la incertidumbre, ¿no? a qué pasará, ¿no? o esto que es desconocido, cómo va a salir. O miedo también al compromiso, ¿no? a perder la libertad quizá en cierto aspecto, o al miedo al éxito, ¿no? o miedo a ser descubierto, al fracaso, a la soledad, al divorcio. Conforme, ¿no? vamos creciendo, decíamos que el miedo se transforma y quizá cuando éramos niños pues aparece ese miedo a la oscuridad o a los monstruos, pero conforme vamos viviendo otras experiencias, pues también, ¿no? nuestro cerebro dice, ostras, esto no lo has vivido nunca, cuidado. Exacto. Sí, o quizá lo has vivido una vez y no ha salido como tú esperabas, o has sentido dolor o has sentido tristeza de ese impacto, y entonces ya a partir de ahí todas las experiencias que sean similares, pues quizá nuestro cerebro puede hacer esa asociación y como yo digo a veces, jugarnos una mala pasada, ¿no? Mandarnos un miedo cuando realmente no existe este peligro. Sí, yo diría con esto, ¿cuántos de nosotros hemos visto por casualidad o porque, bueno, pues igual no se daba mucha importancia alguna peli de miedo de pequeños que de mayores como no la puedo ver, ¿eh? A mí de verdad que no sé si por casualidad igual mi madre cuando yo era muy pequeña estaba viendo la película Poltergeist, que vamos, que ahora la ves y te da esta risa, pero estuve muchísimos años, vamos, sin poder verla ya de mayor, con ese condicionamiento a wow, esto, ¿no? O sea, estas pelis de miedo, estas cosas, o sea, no las puedo ver porque generó un impacto muy grande a una edad también temprana, ¿no? Exacto. Esto que decías, ¿no? La experiencia previa, el cuántas veces me he expuesto a eso, qué impacto ha generado, la edad de exposición a ese miedo también va a hacer que yo ahora lo vea de una manera o de otra, o que incluso genere
como más miedo, más intenso en etapas posteriores que no antes. Exacto, desde ahí, ¿no? A veces podemos llegar a sentir que el miedo nos domina y es cuando digo, tengo que pararme un momento, ser consciente de qué está sucediendo y hacer pequeños cambios para poder sostener y afrontar, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? ¿Me está protegiendo mi miedo o me está limitando? Muy bien. Frente a la amenaza que hay o a lo que está sucediendo, ¿es real o es desmedido? Y ahí nos vamos a ir un poco, ¿no? Ajustándonos, ¿no? Cuando decíamos qué significa un poco ajustar, qué significa afrontar el miedo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues la primera estrategia en realidad sería lo que he titulado el reencuadre mental, ¿no? Que es, bueno, esto me da miedo, ¿no? En vez de decir no lo hago, es como, vale, me da miedo, ¿qué puedo hacer para sentirme más segura o más seguro frente a esta situación y poder abordarlo desde ahí, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, me da miedo hablar en público, ¿qué necesito para poder llegar a conseguirlo? Porque desde ahí ya estoy cambiando toda la estructura y toda la creencia de no soy capaz de hacerlo y me bloqueo, ¿no? Me limita. Es como, sí soy capaz, es verdad, me da miedo, lo voy a reconocer, pero voy a coger a mi miedo de la mano desde la seguridad para poder afrontarlo. Muy bien, muy bien. A veces, ¿no? Incluso escribir nuestro miedo y anotar alrededor qué necesita ese miedo también nos puede ayudar, ¿no? A tomar como más conciencia y a ser como pues más directos para abordarlo. Luego también podemos llevar a cabo, ¿no? la exposición progresiva, ¿no? Si algo te asusta, pues enfréntalo, pero enfréntalo poco a poco, ¿no? Y si es desmedido, pues quizá busca la ayuda de un profesional. Se me venía ahora justo el ejemplo, ¿no? Si estoy haciendo CrossFit y tengo que saltar al cajón y me da miedo, pues no voy a empezar por el más alto, ¿no? Esa exposición gradual de, bueno, voy a empezar por el bajito y alguien que me dé la mano para yo ser consciente de que sí puedo sentirme seguro y cuando ya lo tenga voy al siguiente, ¿no? Luego, por ejemplo, también, ¿no? Técnicas de respiración y mindfulness. Cuando decíamos, ¿no? El miedo puede llevarme a la ansiedad, tengo que también ser consciente de cómo está mi cuerpo y a nivel fisiológico también ayudarle, ¿no? A que ese sistema nervioso baje sus revoluciones y me permita desde ahí pues afrontarlo, porque si no voy a estar con la amígdala que decíamos antes todo el rato mandándome señales y va a ser más complicado. A veces, ¿no? También usar el miedo como motivación, ¿no? Seguramente un atleta olímpico antes de competir tiene miedo y ese miedo también es ese motor que se enciende dentro de nosotros para ponernos en marcha. Entonces también respirarlo desde ahí y tomar conciencia de que el miedo me ayuda, pues también nos va a poner en marcha, como decíamos, ¿no? Y incluso a dialogar con el miedo, darle las gracias en realidad, pues gracias por avisarme de que esto va a ser complicado y que voy a tener que poner en marcha ciertas cosas que a lo mejor pues en otro momento no me harían falta. Entonces todo esto quizá nos pueda ayudar, ¿no? A lo que decíamos, a tomar más conciencia, a no tenerle miedo al miedo, ¿no? Que muchas veces lo vemos desde ahí y a ver, ¿no? Que el miedo es como un músculo que cuanto más lo trabajas, pues más fuerte te vuelves en realidad. Efectivamente, qué bueno, ¿eh? No tener miedo al miedo. Esto me ha gustado como un poco el recopilatorio, la conclusión, ¿no? Y es así, ¿no? El miedo es que a veces nos da mucho miedo el pasarlo, el experimentarlo, porque nos genera también mucha sensación de descontrol y es como, wow, ¿no? No debo de sentirlo. Y justamente nos dices todo lo contrario, que hay que aprender a verlo, a abrazarlo, a sentirlo y desde ahí a transitarlo, regulándolo de una manera sana, ¿no? Exacto, sí. Diría, ¿no? A quien nos está escuchando, ¿no? Pues que quizá se detenga a darse cuenta o a poner el foco en, ostras, qué cosas ¿no? me dan miedos y elegir uno de ellos y observar, ¿no? En qué me limita, a qué me ayuda, cuando siento que me desborda, cuando siento que me potencia, porque desde ahí va a ser el primer paso, el primer escalón para ya poner en marcha otras cosas y poder afrontarlos de una manera más saludable, en realidad. Qué bien, Nerea. Pues muchísimas gracias. Yo me voy de la mano con mi miedo. No sé los que nos escuchan y nos ven, porque es como amigui, me dice cositas y hay que aprender a ser amigos. Muchísimas gracias, Gracias Nerea. a ti. Hasta otra. Chao. Adiós.